¿Qué tal, amigas, amigos? De nuevo aquí Carolina con ustedes. Esta es la segunda parte del video que ustedes ya vieron, en el que hice estas letras jo, jo, jo en filigrana. Por lo tanto, muchas de las mediciones, muchas de las maneras de doblar la cartulina no van a ser demostradas en este video porque pues refiéranse al primero para esos detalles. Sin embargo, pues aquí les hago una demostración más o menos de cómo me quedó la vitrina, la composición completa, a pesar de que pues como ustedes ven, la reflexión del vidrio no ayuda mucho, no permite ver los detalles. Por ejemplo, el cuadro que está atrás también lo pinté yo, es un paisaje de invierno, como para tener un fondo ahí también, que acompaña a los duendecitos, que como ven están poniendo zapatitos en el árbol navideño. Es el taller de Santa con los duendecitos haciendo los zapatos. Esa más o menos fue la idea, ha sido la intención. También coloqué lo que son, lo que ven a ustedes allá arriba, las cositas de nieve, de snowflakes. Y eso también lo hice con stenciles que yo misma recorté. Y en este lado de la vitrina ustedes pueden ver, ahí están las bolitas, cómo quedaron. Son como las bolitas que uno coloca en el árbol. Y esta mediecita que es un homenaje a Lené, que fue la anterior dueña de nuestro local, pero ella pues lastimosamente falleció de cáncer muy joven y fue muy inesperado. Pero pues me pareció lindo tener un detalle con ella para que la familia cuando pase por aquí también la recuerde. Entonces, bueno, vamos para allá, la demostración de cómo hacer estas bolitas navideñas. Y bueno, aquí están los tres diseños que hice. Como ven, son unos dibujitos ahí mal hechos. Nada más es como para tener una idea del diseño que quiero, cómo quede finalmente. Y, y bueno, ni siquiera, por ejemplo, en este no son la misma cantidad de pétalos que dibujé. Bueno, algunos ajustes que se le van haciendo a medida que uno va dándose cuenta cómo va quedando. Pero bueno, vamos para allá. Después hago este y luego este. Y después ustedes van a ver, como vieron en las fotos finales, tengo 6 diferentes diseños que realmente son los mismos, pero solamente les he cambiado los colores, ¿no? Eso es todo. Vamos pues para mostrarles cómo lo hice. Bueno, la medida de este plato es un poquito difícil, es una medida ni tan grande ni tan chica, ni tan pequeña como el plato para colocar el té, ni como para colocar el segundo, es como en la mitad. Y bueno, para colocar lo que son los bordes de la cartulina, los bordes de la figurita, como ves se coloca peguita en todo el borde donde va a ir sentada la cartulina. Esto también lo digo en el primer video. Y se soporta con pedacitos de cinta, que puede ser cinta masking, que es como la que se coloca para pintar paredes, ¿no? Para proteger la pared. Eso es lo que va a servir para sostener la cartulina hasta que coja forma y hasta que se seque la pega. Bueno, el material con el que está hecho la base tiene dos caras y la una es plateada y la otra es dorada. Entonces en la parte dorada hice 3 bolitas doradas intercalando los colores del borde, 2 rojitas y 1 verde, y del mismo modo en el lado plateado, en cambio son 2 verdes y una roja, para tener más o menos la misma cantidad y los mismos diseños.
Una vez más aquí estoy haciendo como un recorderis de cómo hacer los pétalos para que ustedes tengan una mejor idea de cómo hacerlos. Y bueno, como digo, una vez más, en el anterior video les explico con mayor detalle cómo hacerlo, pero aquí ustedes pueden ver cómo es que coge la formita que al final vamos a utilizar. Bueno, aquí está ya bastante adelantado el trabajo. Y bueno, para hacer más fácil lo que es pegar el centro, de pronto empezar pegando dos pétalos, uno enfrente del otro, en forma horizontal, como cortando la flor en dos, ¿no? Y una vez que estén bien pegados, entonces ya empezamos a trabajar el resto de los otros 4 pétalos en cada cara, aplastándolos hasta que den la forma que nosotros queramos y el tamaño que necesitamos. Y otra cosa que recomiendo es abrir cada uno de los rollitos y colocarlos en el sitio que queremos antes de pegarlos, y cuando estemos seguros, entonces sí ya empezamos a pegarlos para que quede mucho más simétrico. De lo contrario, pueden existir errores que después ya no podemos corregir. Y la parte más larga va pegada primero antes que la parte más corta. Para hacer el detalle de este segundo modelo, vamos a necesitar tomar 2 tiritas de las largas y pegarlas juntas para hacer un detalle mucho más grande. Miren, es exactamente la misma idea que el resto de los otros rollitos, pero más grandecita, en una tapita de mermelada, diría yo que esa es la medida perfecta. Y lo vamos abriendo hasta que quede el tamaño que queremos, se pega y después se le da la forma. Una vez más colocamos los rollitos, en este caso son 18, y se los va ajustando de acuerdo al tamaño, de acuerdo a algunos se los hace más pequeños, otros se los abre más, que quede más grande. Y una vez que estamos seguros dónde queremos que queden, ahí sí ya se le pega el final y se pega uno al lado del otro. De igual manera, en este caso vamos a requerir 2 pedazos de cartulina largas pegadas para hacer cada uno de estos detalles, que son el detalle de la mitad de este conito de nieve, diría yo que es, o de esta roseta, excepto que en lugar de aplastar solamente en un lado, se aplastan los dos haciendo un como tipo pétalos, igualito que como se hacen las flores del primer diseño. Y bueno, amigos, les deseo una excelente Navidad adelantada. Espero que la pasen maravillosamente. Y bueno, si les ha gustado los videos, por favor, denle a like, no se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita para siguientes videos. Nos vemos en la próxima. Chao.